Bien, señores, 8 de la mañana más 32 minutos del día de hoy, lunes 17 de junio del año 2024. Con las disculpas del caso, nos hemos retrasado 2 minutos por problemas técnicos. Audiencia convocada en la causa penal 3-2017, cuaderno 121. Se ha convocado esta audiencia en mérito a que la Procuraduría Pública ad hoc para el caso Odebrecht requiere a este juzgado que se incorpore a Gasoducto Sur Peruano, Sociedad Anónima como tercero civil, a la causa llevada a cabo en el expediente 3-2017, en el que se investiga a Ollanta Humala Tazo y otros 36 personas. Dirige la audiencia el señor juez Leo Adán Cristóbal Ayala, juez del sexto juzgado de investigación preparatoria nacional de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada. Por la entidad requeriente está presente su defensa técnica por la Procuraduría. Buenos días. Buenos días, señor magistrado. Por la Procuraduría, el abogado Luis Bardales, con CAR 75181. Muchas gracias. Bien, notor, por la defensa técnica de la entidad requerida, Gasoducto Sur Peruano, está presente su defensa. Buenos días. Muy buenos días, señor magistrado, y además partes procesales, José Luis Velarde Lazarte, abogado patrocinante de Gasoducto Sur Peruano. Con registro del Colegio de Abogados de Lima 37093 y demás datos consignados en la sesión anterior. Bien, señores. ¿Algún otro sujeto procesal? Doctora Angie, usted, buenos días. Buenos días, señor juez y sujetos procesales. Se encuentra presente por parte del Ministerio Público quien les habla, Angie Alagón Pichilingue, debido a que fuimos convocados en la audiencia bajo procedimiento de comunicar a nuestro órgano de control, ¿no? Es por ello que estamos presentes en la presente audiencia. Bien, doctora. Antes queremos saber si tiene alguna opinión o posición respecto a la solicitud de incorporación. Si no es así, su asistencia es optativa. Sí, solamente, señor magistrado, para informarle que en el expediente 3-2017-57, con la resolución 42 del 28 de marzo del 2023, se declaró fundada la solicitud de constitución en actor civil de la Procuraduría Pública ad hoc. En ese sentido, en amparo de lo estipulado en el artículo 11 del Código Penal, ha cesado la legitimidad del Ministerio Público para el ejercicio de la acción civil, ¿no? En ese sentido, señor magistrado, le pedimos en todo caso se nos permita poder desconectarnos, estando que el requerimiento es de la Procuraduría Pública. Muy bien, doctora. Se concede dicha solicitud. Gracias. Buenos días a todos. También se agradece su asistencia. Buenos días. Señores, vamos a continuar. Tenemos 30 minutos para atender esta causa porque tenemos audiencias consecutivas. Señor abogado de la Procuraduría Pública, el caso ha sido ingresado el 28 de junio del año 2023 por el paso del tiempo y los hechos sobrevinientes. ¿Aún mantiene el interés de su solicitud o se desiste? Sí, señor magistrado. Muchas gracias. Muy bien. Señor abogado de Gasoducto Sur Peruano, ¿conoce el contenido de la solicitud, verdad? Sí, señor magistrado. Si la misma no ha sido variada de la que nos fue notificada oportunamente, estamos al tanto. Muy bien. Ahora, conociendo el contenido de la solicitud, ¿expresa su oposición o su allanamiento? Nuestra posición, señor magistrado. Bien. Entonces se va a generar debate, máximo 10 minutos cada uno y finalmente réplica y dúplica 5 minutos. Señor abogado de la Procuraduría, son las 8:36. 10 minutos. Adelante, doctor. Señor magistrado, muchas gracias. Le voy a pedir, por favor, me conceda la posibilidad de proyectar de manera rápida unas diapositivas para poder explicar. Bueno, señor magistrado, muchas gracias. Con su venia, entonces procedemos a formular el pedido de incorporación de tercero civilmente responsable, conforme lo solicitado por la Procuraduría. Ya sabemos que como el actor civil, la suma pedida es 1.302.000 millones de soles, y esto claramente desarrollado en el escrito de constitución de actor civil. Ahora bien, señor magistrado, en cuanto a los hechos del caso, creemos que también ya han sido tratados bastante en este tipo de incidentes. Lo que se está viendo es el delito, ¿no es cierto?, una serie de delitos vinculados a actos de corrupción del señor Ollanta Humala en lo que refiere a la adjudicación ilegal
del proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Surperuano, toda vez que habría realizado actos de carácter colusorio para poder adjudicar justamente a esta empresa, Gasoducto Surperuano, integrada además por las empresas Inversiones en Infraestructura, Transporte de Productos de Grupo Odebrecht y Enagas Internacionales LU. Dicho paso, señor magistrado, queremos referir que ambas empresas se encuentran incorporadas como terceros civilmente responsables para efectos de tomar una mejor delimitación del caso. En cuanto a los hechos del caso, señor magistrado, creo que somos bastante claros ya al referir cuáles han sido estos, pero digamos, si tenemos que explicitarlos de alguna manera dentro de lo que es el ámbito de las imputaciones efectuadas, tenemos claramente que John Tumala se le atribuye el delito de asociación ilícita por haber liderado con su cónyuge una organización criminal dirigida justamente a esta comisión de delitos contra la administración pública y habrían tenido como función o rol establecer los planes delictivos de la organización, dentro de los cuales estaba, ¿no es cierto?, beneficiar a los representantes del grupo empresarial Odebrecht y claramente a la empresa Gasoducto Surperuano con, como se dice claramente en el literal C, un nuevo proceso de concesión para el proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País, denominado Gasoducto Surperuano. Entonces, lo que está claro aquí en la disposición fiscal es el favorecimiento fraudulento con la adjudicación de la buena pro de dicho proyecto en beneficio de la empresa Odebrecht y propiamente en beneficio del consorcio respectivo. Entonces, señor magistrado, sin mayor ambajes, efectuamos la fundamentación en cuanto a, digamos, el término jurídico en cuestión de la aplicación del artículo 1981, que regula, como sabemos, la responsabilidad vicaria, estableciendo que aquel que tiene bajo otros sus órdenes o en el desarrollo de un cargo respectivo debe responder solidariamente, recordando así también el artículo 101, 111 del Código Procesal Penal, que refiere a la responsabilidad conjuntamente con un responsable civil del responsable penal para el proceso, para que proceda el tema de la incorporación de terceros civilmente responsables. Señor magistrado, es claro aquí que la doctrina ha desarrollado dos criterios: la vinculación de derecho, que requiere claramente una vinculación que puede ser de carácter registral, que puede ser de carácter mercantil, comercial, pero también la vinculación de hecho, que es cuando se corrobora de manera clara que hay un interés en favor, ¿no es cierto?, de un tercero, o en favor una coordinación, una instrucción o una acción en favor de otra persona jurídica. Esto ha sido desarrollado por vasta doctrina, que también consta en el escrito, desde doctrina italiana, que habla de que no es cierto que sea necesaria una, digamos, subordinación o una calificación formal, sino que basta que uno actúe por cuenta de otro, y con esa ocasión de actuar por cuenta de otro se haya verificado el hecho ilícito. En tal sentido también la doctrina nacional, como el profesor Fernando de Traseñiz dice, ¿no?, que no se debe intentar encontrar una relación de derecho entre el responsable civil y la gente que coloque a su último en actuación de subordinación. Por eso, más allá de las formas contractuales, es preciso examinar las circunstancias. Y finalmente, señor magistrado, el profesor Juan Espinosa, quien señala que la responsabilidad se basa en quien actúe por cuenta de otra, independientemente, lo dice, si es a título gratuito, oneroso, mera cortesía, relaciones familiares, basta que uno se beneficie con la actuación de un tercero para tener que asumir los daños que se generen de esa actuación. Tal es así, señor magistrado, que en nuestra jurisprudencia se ha sentado el principio del cuius comoda e ius incómoda, que significa que así como me beneficio por la acción de alguien, debo responder por los riesgos y perjuicios que éste cause. Hay jurisprudencia ya en la materia respecto de la resolución judicial 16, expediente número 16-2017, que se refiere al caso Interoceánica Sur Tramo 2 y Tramo 3, en el cual se incorpora a las dos concesionarias, señor juez, y también a las empresas accionistas, en este caso Odebrecht, Graña y Montero, JJ Camet, entre otras, por aplicación del artículo 1981, porque la Judicatura ha considerado que la instrumentalización del cargo público, en el caso de Alejandro Toledo Manrique, la máxima investidura del cargo presidencial, con la única finalidad de favorecer a 7 empresas, ¿no es cierto?, hace que justamente el presidente pase de ser, digamos, una persona que maneja tal envergadura a ser simple y llanamente alguien que se encarga de favorecer el interés ajeno. Y por lo tanto ya pasa a una situación de instrucción, de coordinación, por lo que resulta aplicable el artículo 1981. Y es por eso que claramente también este criterio se replica en expedientes como el 75-2017 seguido contra Félix Moreno y en la resolución número 6 del 6 de noviembre de 2017 del expediente 11-2017 para el caso
Jorge Isat Acuriotito, ambos, uno gobernador regional del Callao y otro también gobernador regional, donde se demuestra que puede haber una vinculación de hecho entre un funcionario público y una empresa privada cuando éste desvirtúa su función pública para beneficiarlo. En tal sentido, señor magistrado, se encuentra comprobado o en todo caso se encuentra desarrollado en la hipótesis de la disposición de formalización respectiva, que como forma ya lo hemos señalado, Ollanta en conjunto con Nadine Ledia Alarcón, habrían pues desarrollado actos de carácter colusivo y además un acto de organización criminal para adjudicar de manera ilegal el proyecto Mejoras a la Seguridad Energética del País y Desarrollo del Gasoducto Sur Peruano en favor justamente del consorcio, ¿no es cierto?, conformado por las empresas Infraestructura de Transporte por Ductos y por la empresa Enagas. Pero además, estas dos empresas que formaban parte del consorcio pasaron a conformar una persona jurídica nueva que viene a ser justamente la persona jurídica que estamos buscando incorporar. ¿No es cierto? El gasoducto, claramente como lo dice aquí la partida, digamos, el contrato de concesión, Gasoducto Sur Peruano S.A., que por cierto, señor magistrado, conforme usted lo puede apreciar el documento, es la que suscribe, ¿no es cierto?, entre otros, digamos, el contrato de concesión. Y además, conforme consta en registros públicos, asiento A001 de la partida 326-2717, esta es la persona jurídica protagonista de este caso, que contiene como accionistas a su vez a Inversiones Infraestructura de Transporte por Ductos y a Enagas Internacional, ambas, señor magistrado, incorporadas como tercero civilmente responsable en base al hecho de que fueron beneficiadas ilegalmente con la actuación delictiva de los imputados. Tanto es así que conforme se aprecia también de la diapositiva, en el incidente respectivo se declaró fundada la incorporación de Enagas Internacional. Entonces, señor magistrado, por estas consideraciones, respecto a nuestra primera pretensión principal, queremos señalar que en cuanto Gasoducto Sur Peruano se benefició con la instrumentalización, la actuación, la coordinación del funcionario público en ese entonces imputado Ollanta Humala Tazo, quien desvirtuó su función pública para beneficiar con la adjudicación ilegal a tal empresa en base al artículo 1981 del Código Civil, debe ser incorporada como tercero civilmente responsable, al igual que sus accionistas. Si sus accionistas fueron incorporados como terceros, a mayor razón la empresa concesionaria, que es justamente la persona jurídica que es la que está arriba o la que les da cobertura a aquellas. Y finalmente, señor magistrado, como pretensión subordinada en caso que se considere que no se aplique el 1981, tenemos el artículo 1969 que establece que aquel que por dolo o culpa causa un daño a otro debe responder, que en conjunto con el artículo 1983 señala que en caso de una pluralidad de agentes dañantes, todos estos deben responder conforme lo dice el gráfico. Si varios son responsables del daño, responderán solidariamente. Claramente es otra forma conjunta de responder. Entonces, señor magistrado, lo que tenemos aquí claramente, ¿no es cierto?, es la actuación en conjunto de, por un lado, Ollanta Humala Tazo, delito de asociación ilícita para delinquir, ¿no es cierto?, instalado en el gobierno, y de otro lado, la empresa privada, Gasoducto Sur Peruano, compuesta además por sus dos accionistas, una de las cuales era controlada por el grupo Odebrecht, y por eso estas concurren, ¿no es cierto?, en los actos de coordinación realizados para la adjudicación ilegal. Ojo que, y esto es muy importante referirlo, no estamos estableciendo una imputación penal contra la empresa. Lo que estamos diciendo es que ha incurrido en un ilícito civil al momento de coordinar, conforme lo establece la Fiscalía, en sus disposiciones de formalización, la adjudicación ilegal del proyecto en favor del propio consorcio y luego persona jurídica Gasoducto Sur Peruano. Señor magistrado, entonces aquí lo que tenemos es una actuación en conjunto para cometer un acto delictivo de parte del imputado y un acto ilícito civil de parte de la empresa. Cuestión que al final desembocó en un daño generado al Estado, que es el daño que ya se ha referido en el actor civil, y por el cual solicitaríamos la incorporación en base al 1969 y al artículo 18.3, porque aquí hay una actuación, si ya no se quiere, en base a la responsabilidad vicaria, una actuación de carácter directo, por el cual de manera dolosa la empresa ha cometido daños. Ahora, señor magistrado, es importante referir que este criterio no es para nada novedoso en nuestra jurisprudencia, puesto que ya la Corte Suprema de Recurso de Casación 951-2018, para el caso de refugio ilegal de peaje, ha incorporado a la empresa Línea Amarilla por una actuación directa en base al artículo 1969, conforme está resaltado, a pesar de que en el proceso solamente se encontraba como condenado penal
el señor Domingo Arzubial de Lorrieta, que no era presidente de la República, sino que era gerente de promoción de la inversión privada. Imaginémonos en este caso, si por una contubernio o por una coordinación con un gerente de promoción de inversión privada, una municipalidad apenas, ¿no es cierto?, de Lima, se incorpora a Línea Amarilla, ¿por qué en un caso de un presidente, quien tiene la máxima investidura, no podría incorporarse a la persona jurídica que concurrió a la producción del daño, en este caso Gasoducto Sur Peruano? Y claramente aquí se reitera el criterio, ¿no? Porque se ha generado un beneficio indebido. Igualmente en este caso se generó un beneficio indebido con la mera adjudicación ilegal de la obra. Y para terminar, señor juez, solamente referir que esta jurisprudencia también se asienta en la resolución judicial 007-2017 para el caso también de Interoceánica Tramo 2 y Tramo 3, incorporando a las 7 empresas en base al artículo 1969, se asienta en la resolución judicial 0036-2017, referido al caso no revocatoria, por el financiamiento de la campaña llevada a cabo por la señora Susana Villarán, ¿no? En tanto y en cuanto se señala que se habría cometido actividad ilícita civil y se aplica el artículo 1969 para incorporar al ANSAC. De igual manera, en el mismo caso, ¿no es cierto?, en la resolución judicial 28, se incorpora a Odebrecht y a Rutas de Lima, es decir, ambas empresas, por aplicación del artículo 1969 del Código Civil, conforme estoy subrayando allí, por el hecho de haber participado directamente en la producción de los daños en conjunto con los imputados delictivos. Entonces, finalmente, señor magistrado, conforme ya hemos acreditado en esta pretensión subordinada, no es referente por la jurisprudencia actual, tanto a nivel supremo como a nivel de los juzgados, y también ya ahora de la sala, que se requiera un funcionario específicamente de la organización empresarial, sino que basta para ello, ¿no es cierto?, la instrumentalización de un funcionario público, como en su caso el presidente Alejandro Toledo, como en su caso el gerente municipal de inversión privada Domingo Arzubial de Lorrieta, y en este caso queda claro la figura del expresidente Ollanta Humala-Tasso. Por esta razón, señor magistrado, en caso de que considere desestimar nuestra pretensión por el artículo 1981 del Código Civil, solicitamos considere la incorporación del tercero en base al artículo 1969 y 1983 del Código Civil. Eso sería todo de nuestra parte, señor magistrado. Muchas gracias por su atención. Bien, doctor. Abogado de la Procuraduría. Entonces, Enagas SLU tendría la misma situación legal o condición legal que Gasoducto S.A. La pregunta aclaratoria es, ¿Enagas fue incorporada por el 1983 o 1981? Tengo entendido, señor magistrado, que con cargo igual a constatarlo, la judicatura Enagas fue incorporada por el artículo 1969, pero igual quisiera a lo mejor ahí que me permitiera luego poder enviarle la resolución, si fuera posible. Muy bien, muy bien. Vamos a pasar al derecho de contradicción de la parte oponente. Señor abogado de la empresa Gasoducto Sur Peruano Sociedad Anónima, la defensa de la Procuraduría ha hecho uso de 14 minutos. Tiene el mismo plazo. Adelante. Muy amable, señor magistrado. Con su venia voy a pasar a proyectar también unas diapositivas. Adelante, adelante. Al final, cada una de las partes que están exhibiendo sus PPTs nos hacen llegar a través de nuestro especialista de audiencia. Adelante, doctor. Ya puedo apreciar. Gracias, señor magistrado. A continuación, señor magistrado, vamos a exponer los argumentos en base a los cuales fundamentamos la oposición al requerimiento formulado por la Procuraduría. Nuestra posición se sustenta en que el requerimiento planteado por la Procuraduría, va en contra de la doctrina jurisprudencial presentada por la Corte Suprema respecto a los requisitos para que una persona jurídica, en este caso, pueda ser incorporado como tercero civilmente responsable. Porque además la pretensión planteada por la Procuraduría va en contra de la doctrina nacional e internacional, y esto es lo más grave, incluso la propia doctrina que la Procuraduría ha presentado, manipulada y editada en esta audiencia y en su requerimiento de incorporación de terceros civilmente responsables, conforme vamos a evidenciar en esta presentación. Además, va en contra de la lógica temporal, puesto que está solicitando la constitución de una persona jurídica que ni siquiera existía al momento de los supuestos hechos colusorios. Porque además también va en contra de la tesis que esgrime la Fiscalía, como es de público conocimiento en este caso,
en virtud de la cual el señor Ollantumala era supuestamente el líder de una organización criminal. Y acá la Procuraduría, contradiciendo eso, está diciendo que ese líder de la organización criminal estaba además subordinado a una empresa que, como le digo, al momento de los supuestos hechos delictivos ni siquiera existía, conforme acreditaremos en un momento. Además, un requerimiento que se basa en incorporar a una empresa que se constituyó después, cuyos accionistas sí están incluidos, puesto que sí existían en ese momento de los hechos supuestamente de connotación delictiva. Por otro lado, también vamos a demostrar cómo la Procuraduría tampoco ha desarrollado mínimamente los elementos de la reparación civil. Específicamente no se ha pronunciado respecto a la antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño. Vamos a continuación explicar los argumentos que hemos mencionado con mayor detalle. En primer lugar, ¿cuáles son los elementos que se requiere para verificar, de acuerdo a la jurisprudencia, que estamos frente a un supuesto de un tercero civilmente responsable? Estos son dos requisitos que han sido desarrollados reiteradamente por la jurisprudencia constitucional, por la jurisprudencia de la Corte Suprema. En primer lugar, la existencia de una relación de subordinación, o también llamada una relación de dependencia. Sobre este primer punto, cabe señalar que es cierto, no es necesario que esa relación responda a una relación legal o laboral. Basta una relación de hecho. Eso, por cierto, es un hecho que no discutimos con la Procuraduría. Pero la relación de subordinación sí tiene que existir. El hecho que no tenga que ser una subordinación legal o laboral no significa, contrariamente a lo que sostiene la Procuraduría, que no se requiere una relación de subordinación. Es el primer requisito para poder hablar de la existencia de un tercero civilmente responsable. ¿Y cuál es el segundo requisito? Que el autor directo, en este caso sería el señor Ollantumala y los demás investigados en este caso, haya actuado en desempeño de las obligaciones y los servicios respecto a esta relación de subordinación, que de acuerdo a la tesis y la Procuraduría tendría que ser una relación de subordinación sobre gasoducto superurbano, empresa que al momento de los hechos que se investigan no existía, como demostraremos en un momento. Esta estructura sobre los requisitos para verificarse la constitución de un tercero civilmente responsable ha sido desarrollada en extenso, como mencionábamos, por la Corte Suprema, y a modo de ejemplo tenemos el recurso en nulidad 705-2018 Huancavelica, la casación 547-2016 Cusco, la casación 498-2019 Cajamarca, la casación 470-2020 Arequipa y la casación 49-2020 Apurímac. Todos ellos pronunciamientos que específicamente verifican el requerimiento de esta estructura para poder incorporar a una persona jurídica como tercero civilmente responsable. Entonces, al lado izquierdo de nuestra presentación tenemos la estructura que debería de existir para poder sustentar válidamente la incorporación, en este caso, de una empresa como tercero civilmente responsable. Una empresa, un autor del delito que está subordinado, que tiene una relación de subordinación, ya lo decimos, de hecho o de derecho, y este autor subordinado comete el delito en el desempeño de esas funciones, en virtud de esa relación de subordinación. ¿Cuál es la estructura que plantea la Procuraduría en este caso? De acuerdo a los hechos públicamente conocidos, se atribuye al señor Ollantumala Tasso y a los otros investigados una presunta actuación en base a un acto colusorio, hecho que se habría llevado a cabo antes de la licitación de este proyecto, antes de que se firme, por supuesto, o se otorgue la buena pro, y antes de que se constituya GCP, Gasoducto Sur Peruano. ¿Cuándo se constituye Gasoducto Sur Peruano? El 10 de julio del 2014. Es recién desde ese momento que esta empresa tiene una entidad jurídica propia, distinta a la de sus accionistas. Previamente, como no podrá negar la Procuraduría, lo que existió fue un consorcio formado por las dos empresas que la Procuraduría ya ha señalado forman parte de esta investigación en calidad de terceros civiles, quienes formaron un consorcio. Pero es recién luego de la adjudicación, antes de la firma del contrato, que se constituye esta sociedad, que es el 10 de julio del 2014, es decir, hay una brecha temporal que además hacen temporalmente imposible que exista una relación de subordinación con una persona jurídica que tiene vida propia, que no existía al momento de los hechos como hemos señalado.
esta es la línea de tiempo, más o menos, que evidencia, pues, esta disintonía, esta falta de sintonía entre el marco temporal y lo que solicita la Procuraduría, ¿no? ¿Cuáles son los argumentos que utiliza la Procuraduría para sostener esta incorporación de Gasoducto Surperuano como tercero civilmente responsable? En primer lugar, lo han dicho en su requerimiento y lo han reiterado oralmente ahora, Gasoducto Surperuano puede ser incorporado como tercero civil en el marco de este proceso debido a la responsabilidad vicaria, ¿no? Que puede darse en una vinculación de hecho, pero sin que exista una vinculación jurídica formal ni tampoco una relación de verticalidad o subordinación. La Procuraduría está negando que sea necesaria la relación de subordinación que, como ya hemos mencionado, la Corte Suprema ha fijado como uno de los requisitos a verificar. El segundo argumento, GSP puede ser incorporado como tercero civil en este proceso, debido a que para que una empresa sea tercero civilmente responsable, basta con un hecho, con una relación de hecho basada en una generación de un beneficio ilegal producido por un tercero a favor de la empresa. Es decir, el mero hecho de que una empresa se pueda haber beneficiado de un hecho cometido por un tercero es suficiente para que pueda ser incorporado como tercero civilmente responsable. Y el tercer argumento es que el señor Ollanta-Humala tendría una relación de hecho con Gasoducto Surperuano. Vamos a entonces pronunciarnos sobre esos hechos. Como ya hemos mencionado, el primero, relacionado a la supuesta inexistencia de la necesidad de una relación de subordinación, esa postura contradice abiertamente la doctrina que hemos mencionado de la Corte Suprema, la literalidad de la norma, ahora lo vamos a ver, la doctrina nacional e internacional, incluso la citada por la Procuraduría, como ahora vamos a ver en las siguientes diapositivas. Para no reiterar, esto es lo mismo que ya hemos mencionado hace un momento, los requisitos desarrollados por la Corte Suprema, existencia de relación de subordinación, que el autor haya actuado en desempeño de dichas funciones y bajo dicha subordinación. ¿Qué dice el artículo 1981 citado por la Procuraduría como parte de su fundamentación? Aquel que tenga a otro bajo sus órdenes. ¿Qué implica bajo sus órdenes? Una relación de subordinación. Responde por el daño causado por este último, si este daño se realizó en el ejercicio del cargo o en el cumplimiento del servicio respectivo. Entonces, ¿qué tenemos? Que el autor tiene que haber actuado en el desempeño del servicio de sus obligaciones y servicios. Y evidentemente que existe una relación de subordinación. Actúa bajo sus órdenes. La Procuraduría entonces está diciendo que el expresidente de la República actuó bajo las órdenes de una persona jurídica que ni siquiera existía en ese momento. Ese es el planteamiento que nos está haciendo la Procuraduría, que además, supuestamente, de acuerdo a la tesis de la Fiscalía, es el líder de la organización criminal, vale decir. Ahora, sobre la doctrina que ha sido citada por la Procuraduría. Toda esa doctrina reconoce expresamente la necesidad de una relación de subordinación y que el autor haya actuado en desempeño de sus funciones. A modo de ejemplo, acápite 120 del requerimiento de la Procuraduría, citando al doctor César San Martín. Bueno, el doctor César San Martín citando al doctor Eduardo Fonseca. Señala que se requiere el cumplimiento de dos requisitos. A, que el responsable directo principal esté en una relación de dependencia. El responsable principal no debe actuar según su propio árbitro, sino sometido, aunque sea potencialmente, a la dirección y posible intervención del tercero. ¿Qué es eso? Subordinación. Y que el acto generador de responsabilidad haya sido cometido por el dependiente en el desempeño de sus obligaciones y servicios. Silva Sánchez, también citado por la Procuraduría. ¿Qué se requiere? Relación de dependencia, subordinación, entre el principalmente obligado y el responsable subsidiario. En la cita B, que el empleado dependiente haya cometido el delito o falta que causó los daños indemnizables en el desempeño de sus obligaciones y servicios respecto a esa empresa a la cual está subordinada, o una persona jurídica a la cual está subordinada. Ahora me voy a referir exactamente a la manipulación, porque estas citas han sido presentadas por la Procuraduría, las que recién he leído, para supuestamente sustentar su posición, pese a que la contradicen, pero en estos casos ya estamos hablando incluso de una tergiversación o manipulación de las citas. En particular me voy a referir a la que también ha sido citada en audiencia recientemente, hace unos momentos, por el representante de la Procuraduría, al citar al doctor Fernando de Treceñiz. Conforme planteó su requerimiento y ha leído ahora en audiencia, incluso lo ha presentado en una diapositiva, han presentado la siguiente cita, ¿no? Dice, la posición de Fernando Treceñiz, jurista peruano, es que no se
No se debe intentar encontrar una relación de hecho entre el responsable civil y el agente que coloque a este último en actuación de subordinación. Pone puntos suspensivos y luego pone, por eso, más allá de las formas contractuales, es preciso examinar las circunstancias concretas en que se presenta la relación entre uno y otro. Esa es la cita, señor magistrado, que nos ha presentado la Procuraduría, tanto en su requerimiento escrito como en esta audiencia. ¿Cuál es la cita correcta, señor magistrado? Y esto me parece ciertamente grave. No se debe intentar encontrar una relación de hecho entre el responsable civil y el agente que coloque a esta última en una situación de subordinación. ¿Qué nos faltaba en esos puntos suspensivos? Basta el hecho de que se encuentre bajo las órdenes del otro. Eso, señor magistrado, ha sido desde nuestro punto de vista intencionalmente suprimido en las citas que ha presentado la Procuraduría porque contradicen expresamente lo que han dicho en audiencia y su presentación. Bueno, y el resto de la cita sí es exacto, por eso más allá de las formas contractuales es preciso examinar las circunstancias concretas en que se presenta la relación entre uno y otro. Es decir, órdenes, subordinación. No cabe, pues, entonces la posición planteada por la Procuraduría. Pero también nos ha aceptado en audiencia a la doctora Giovanna Vicentini. ¿Qué cosa nos dice la cita de la doctora Vicentini? No es la calificación formal que las partes le dan a la relación, sino la valoración de la existencia efectiva de una relación sobre la cual una persona actúa a pedido y por cuenta de otro. ¿Qué significa eso, señor magistrado? Quien por ser el titular de la actividad, en cuya ocasión se ha verificado el hecho ilícito, es el sujeto que está en una situación de controlar las condiciones de riesgo inherente a la actividad. Nuevamente, señor magistrado, es una situación de subordinación de respecto a una persona jurídica, de respecto a la persona que comete supuestamente el delito. Y podría seguir leyendo las citas que están aquí presentes, las vamos a presentar a su despacho como usted ha ordenado, para no perder el tiempo, no voy a insistir en eso, pero lo que sí es evidente, señor magistrado, es que todas las citas que han sido presentadas por la Procuraduría más bien contradicen su posición, y en el caso específico de la cita del doctor Traseniz ha sido editada convenientemente, pues, para tratar de hacer parecer que sustenta la posición que están planteando. ¿Cuál es el segundo argumento de la Procuraduría? Dice que GCP puede ser incorporado como tercero civilmente responsable, pues basta para esto que exista una relación de hecho basado en la generación de un beneficio ilegal producido por un tercero a favor de la empresa, ¿no? Es decir, está planteando que por una mera causalidad pura, una persona jurídica, en este caso, pueda ser incorporada como tercero civilmente responsable. Lo que nos lleva, por cierto, peligrosamente a una remisión ad infinitum. Cualquier persona podría ser responsable por el mero hecho de colateralmente haberse beneficiado de un hecho. Por ejemplo, una empresa podría variar su accionariado y sus accionistas podrían también tener que ser responsables de ese eventual hecho, sí, porque casualmente se benefició, causalmente, en el lapso del tiempo, ¿no? ¿Cuáles son las objeciones a este planteamiento? GCP nunca tuvo con Ollantumala una relación de subordinación, ya sea de hecho o derecho. Nuevamente, este es un elemento imprescindible a verificar. La interpretación propuesta es tan ilógica que señala, pues, que el líder de la organización criminal actuó bajo las órdenes de Gasoducto Subperuano. ¿No? Esa es la teoría del caso de la Fiscalía, es que el señor Ollantumala era el líder de la organización criminal. Sin embargo, la Procuraduría dice que actuó bajo las órdenes de Gasoducto Subperuano, que, como explicaremos en un momento, no existía todavía, ¿no? Y finalmente, si para determinar quién es civilmente responsable nos limitamos a ver quién se benefició con el actuar de los procesados, nos adentramos, como hemos mencionado, en un terreno, pues, peligroso y difuso, en el cual cualquiera podría ser eventualmente responsable, porque es una norma de remisión ad infinitum, ¿no? Es decir, cualquiera podría ser considerado responsable de un hecho. Respecto a la inexistencia de GCP, ¿cuándo se constituye? Los hechos objeto de delito son previos al 30 de junio del 2014, que se realiza la adjudicación por parte del Estado a quienes fueron inicialmente los accionistas luego de Gasoducto Subperuano. Empresas que, como ha mencionado la propia Procuraduría, ya son parte de esta investigación y ya están incorporados como terceros civilmente responsables. Es decir, las dos empresas que luego fueron accionistas de Gasoducto Subperuano ya son terceros civilmente responsables, pero además se quiere incluir a Gasoducto Subperuano, que se constituyó cerca de 2 años después del supuesto hecho ilícito, el 10 de julio del 2014. Entonces, aquí hay una brecha temporal que no sabemos cómo la Procuraduría, pues, pretende sustentar. Respecto al tercer argumento, ¿no? Ya lo hemos mencionado, la supuesta relación de hecho
de Ollanta-Humala con Gasoducto Surperuano. La Procuraduría no ha proporcionado una mínima exposición de en base a qué existiría esta relación de hecho o cómo sería esta relación de hecho. Lo había mencionado, esta tesis contradice lo planteado por la Fiscalía. Nos sorprende que el Ministerio Público no haya presentado alguna objeción en ese sentido. En el supuesto y negado caso, que el señor Humala hubiese beneficiado de alguna manera a Gasoducto Surperuano a través de actividades delictivas, este hecho por sí solo no es suficiente para incorporar a una persona jurídica como tercero civil responsable, puesto que además ni siquiera existía al momento de los hechos. Y para que se configure la relación de hecho entre el señor Ollanta-Humala y el Gasoducto Surperuano, debería existir una relación de subordinación, la cual, pese a que no tenga que ser formal, basta que sea una relación de hecho, debe fundamentarse en una relación de dependencia con una jerarquía claramente delimitada, hecho que no ha sido ni siquiera planteado por la Procuraduría en su requerimiento. Respecto a la base legal, también la Procuraduría pretende que conforme al 1969 y 1983 del Código Civil se incorpore a gasoducto, pero en vez de haber respaldado esta pretensión en base a los requerimientos que se necesita verificar para verificar la existencia de una responsabilidad civil y sin presentar ningún planteamiento claro, lo que han hecho simplemente es plantear e ignorar los requisitos de la Corte que ha establecido la Corte Suprema. ¿Cuáles son estos 4 requisitos que no han sido ni siquiera mencionados, mucho menos desarrollados por la Procuraduría? La antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal o la relación de causalidad y el daño. Son los 4 requisitos que la Corte Suprema ha establecido, por ejemplo, en el Fundamento 3 de la Casación 3470-2015, Lima Norte. Esos son los requisitos que tendrían que verificarse para poder estar ante un supuesto de responsabilidad civil, cosa que no ha sido ni siquiera, como hemos dicho, mencionado por la Procuraduría, mucho menos desarrollado. La Procuraduría no ha señalado cuál es el ilicitud o la conducta que GCP habría realizado, el acto antijurídico, no ha detallado cuáles son las consecuencias patrimoniales o extrapatrimoniales, no ha especificado cuál es la vinculación entre el evento lesivo y el daño, y tampoco ha desarrollado el supuesto justificante o el factor de atribución de los hechos. Para ir terminando, señor magistrado. En conclusión, solicitamos que este requerimiento sea declarado infundado, en primer término, porque no se verifica el cumplimiento de los requisitos establecidos por la jurisprudencia de la Corte Suprema para que una persona natural o jurídica pueda ser incorporada como tercero civil responsable. Esto es, la ineludible necesidad de la existencia de una relación de subordinación o relación de dependencia y que el autor directo del delito investigado o imputados haya actuado en el desempeño de sus funciones y servicios respecto a esta empresa a la cual está subordinada en este caso. GCP no existía al momento en que sucedieron los hechos en materia de imputación, por lo que resulta pues hasta temporalmente imposible sustentar una relación de subordinación. Recordemos que las personas jurídicas tienen existencia jurídica propia e independiente a la de sus accionistas, que sí existían previamente a la constitución de la persona jurídica. Ninguna de las personas naturales investigadas tuvo un vínculo laboral o de hecho con Gasoducto Surperuano. Esto incluye, por cierto, al expresidente Ollanta-Humala. Y la Procuraduría, nuevamente, no ha cumplido con desarrollar el sustento de la supuesta responsabilidad civil, el sustento, no el monto, ¿no? Ni señalar cuál sería el acto ilícito en el que igual Gasoducto Surperuano habría participado antes de su existencia. Muy amable, señor magistrado. Concluye, por favor. Señor abogado de la Procuraduría, la defensa de GSP ha utilizado 5 minutos adicionales al tiempo que usted tuvo inicialmente. Entonces se le va a reponer los 6 minutos antes de ingresar la réplica, si hubiera. Primero se le repone el espacio para que en igualdad de armas puedan sustentar su posición. Adelante, doctor. Muchas gracias, señor magistrado. Trataremos de usar el menor tiempo posible y por favor le solicitamos igualmente le dé el mismo tiempo a la otra parte, ni más ni menos. En ese sentido, señor juez, queremos ser muy puntuales en ciertas cosas. Subordinación, y la Procuraduría, digamos, tiene a bien coincidir en eso con la contraparte. A diferencia de otras defensas técnicas, esta sí ha sido teóricamente honesta en cuanto a que la doctrina ha desarrollado la relación de hecho vastamente y no lo ha negado, ¿no? Como en muchos otros casos, sí las defensas técnicas niegan y se limitan a decir que hay un tema de solamente subordinación laboral. Entonces, es bastante claro, señor magistrado, desde el punto de vista de la expresión de formalización, que se habla de una coordinación
entre el presidente Ollanta Tazo y estas empresas, incluido el consorcio de gasoducto surperuano, para poder adjudicar ilegalmente. Desde ese punto de vista, para nosotros, coordinación, la instrumentalización del cargo público está comprobado. Luego, señor magistrado, en cuanto a los elementos de la responsabilidad civil, es importante señalar que el proceso y los incidentes se derivan del principio de congruencia. Esto es, se atiende a lo que va a resultar del fallo. En este fallo, más allá de lo que quieran las partes, la competencia del incidente está relacionada exclusivamente con la determinación de si se incorpora o no al responsable, al tercero responsable civil, y por lo tanto, si hay o no una conjunción de responsabilidades que se debe evaluar en el plano del juicio. Ya en el plano del juicio, el juez dirá en una sentencia si es responsable civil o si no es responsable civil. En este plano solamente nos corresponde ver si es que la Procuraduría tiene legitimación activa y la empresa tiene legitimación pasiva para que entren en una discusión. Desde ese punto de vista, el resultado de esta audiencia no va a ser determinar la responsabilidad civil de Gasoducto Surperuano, ni el monto de los daños, ni si hay exclusión de responsabilidad por falta. Absolutamente nada de eso se está discutiendo en esta audiencia de tercero, porque justamente el incidente, el tercero, solamente tiene como fin dar paso a la discusión en un proceso, digamos, penal, en una etapa posterior, ¿no es cierto? Ahí, señor magistrado, lo que rogamos encarecidamente, conforme la sala también ya lo ha señalado al momento de incorporar a la empresa Infraestructura por Ductos, y lo dice en el penúltimo párrafo antes de la parte del fallo, se tiene en consideración que las determinaciones referidas al nexo de causalidad, antijuridicidad, criterio de imputación, hecho generador, daño, no solamente es que ya han sido desarrolladas en la parte del actor civil, sino que van a ser materia de una evaluación en el proceso penal en la etapa que corresponda. De tal manera que lo que consideramos es que no se nos debe, como Procuraduría o como Estado, recortar la posibilidad de entrar a discutir esta reparación civil. Estamos en la lógica de que podría el juez, al final del proceso, decir que hay exclusión de responsabilidad o responsabilidad. Pero lo que no estamos de acuerdo de ninguna manera, señor magistrado, es que de plano la empresa tenga la impunidad de no entrar a la discusión. Requerimos entrar por lo menos a la discusión. Y creo que es en ese espíritu que la sala ha declarado fundada la incorporación de infraestructura de transporte por ductos. Finalmente, señor juez, y ya para ir acabando, el tema de la temporalidad. En todos los casos, señor magistrado, de estos procesos de licitación pública, donde han habido contubernios, y estoy refiriéndome principalmente al caso Interoceánica, entre otros se podría decir, lo que ocurre es que el proceso de otorgamiento de adjudicación de la buena pro pasa porque los postulantes forman consorcios, regulados ya por el artículo 400 de la Ley General de Sociedades en adelante, que lo que es no es una persona jurídica, es un contrato, es una asociación de empresas que se conjugan, ¿no es cierto?, para poder postular. Recién una vez que ganan, señor magistrado, se constituye la persona jurídica llamada persona jurídica autónoma ya propiamente en sí. De tal manera, señor juez, que lo que ocurre aquí es la utilización de un caparazón jurídico que Infraestructura por Ductos, así como la empresa, digamos, Enagas, utilizaron para poder entrar, ¿no es cierto?, en el proceso de otorgamiento de la buena pro, y una vez que ganaron ilegalmente, pasaron a constituir. Es decir, la persona jurídica de Asunto Surperuano no es otra cosa que un caparazón, que una empresa, digámoslo así, que encubre bajo su personalidad, bajo su presunta autonomía de responsabilidad, la instrumentalización, ¿no es cierto?, de actos ilegales. Entonces, bajo la misma lógica, no se debiera haber incorporado a Consorcio Interoceánica tramo 2 o tramo 3 en el caso Interoceánica, y vemos que en todos los casos de Interoceánica, usted lo podrá siquiera poder en ese caso averiguar, señor magistrado, en todos los casos de Interoceánica ha sido incorporada la concesionaria, al igual que las accionistas. ¿Por qué? Porque evidentemente resulta una instrumentalización de la personalidad jurídica, ¿no es cierto?, crear un caparazón para luego desvincularse de responsabilidad por el hecho de que esa personalidad jurídica no existía antes, cuando en realidad lo que existía era un consorcio que por ley se requería conformar, y luego ya pasa a constituirse una vez que la ilegalidad, ¿no es cierto?, por las empresas que manejan el mismo consorcio, que luego pasa a ser persona jurídica, controlaban desde el propio momento de existencia del consorcio. Por estas consideraciones, señor magistrado, consideramos persistir en nuestra solicitud y se desestima la contestación planteada. Muchas gracias. Bien, señor abogado. Infraestructura por ductos. ¿En qué expediente se tramitó, doctor? A ver, señor magistrado, si me permite, infraestructura por ductos. A ver, un momento, por favor. Bien, abogado del GSP. Está. ¿Tiene algo más que agregar? Sí, señor magistrado, voy a ser muy breve. Minutos adicionales. Gracias. A ver,
efectivamente, como el representante de la Procuraduría ha mencionado, nosotros no discutimos en ley con la buena fe procesal que pueda existir una relación de hecho, que, o mejor dicho, que una relación de hecho pueda ser de subordinación de hecho pueda ser suficiente para la incorporación de una persona jurídica, para verificar ese requisito. Eso es cierto. No lo discutimos. Pero lo que sí discutimos es que es necesaria una relación de subordinación, cosa que la Procuraduría ha negado aquí. Tanto en su presentación escrita como en su presentación oral y en lo que ha argumentado oralmente en esta audiencia. No existe ni puede existir jurídicamente una relación de subordinación, porque además, más allá de que contradice la imputación propia o la tesis del caso de la Fiscalía, de que Ollanta Humala es un líder de la organización criminal, nuevamente estamos ante una persona jurídica que no existía. Ahora, la Procuraduría tampoco ha hecho mención a nuestros cuestionamientos respecto a las citas que ha presentado de la doctrina nacional e internacional, que también contradicen, por cierto, esa posición. Respecto a la supuesta impunidad y a la supuesta existencia de un caparazón, en realidad, como bien ha mencionado el representante de la Procuraduría, aquí existen dos empresas, Infraestructuras Productos y Nagas, que sí han sido incorporadas como terceros civilmente responsables. Entonces, si es que hubiese una responsabilidad civil derivada de este hecho, ahí están esas dos empresas que podrán eventualmente, si es que corresponde, responder por esa responsabilidad civil. Pero no puede ser posible que se pretenda incorporar a una tercera empresa que no existía, que tiene personalidad jurídica independiente a la de sus accionistas, que de acuerdo a lo que la propia Procuraduría está narrando, habrían sido quienes habrían interferido o habrían intervenido de alguna manera en ese pacto colusorio, pero no cabe, pues, por ende, que por el hecho de esos accionistas se pueda incorporar a una persona jurídica que tiene independencia jurídica y que existió mucho después de esos hechos. Entonces, no se trata de un caparazón, son personas jurídicas distintas. Los accionistas de una empresa no son lo mismo que la empresa. Cada uno tiene una personalidad jurídica independiente y eso es algo que la Procuraduría aquí pretende. Bien, concluido su tiempo. Eso es todo, señor magistrado, muy amable. Bien, señores. Quedó un dato por presentar el abogado de la Procuraduría. ¿Tiene el dato? Si no, lo ubicamos internamente. Sí, señor magistrado. Para mayor facilidad del juzgado, justamente vamos a presentar aquí la resolución para facilidad del tema. Está aquí, expediente 003-2017, guión 122-5001 JRP 01. Eso sería, señor magistrado. ¿De qué caso es? ¿De Enegas o de infraestructura? Esta es infraestructura por ductos. Ya. La resolución de Nagas es 003-2017 112 5001 112, así es. 112 Sí. Enegas. Y en cambio este es 122, ¿no? Bien, suficiente con esos datos para tener como referencia. Bien, señores, como había iniciado al inicio de la audiencia, tenemos audiencias consecutivas el día de hoy. Vamos a diferir la emisión de la decisión en el caso concreto y emitir la notificación a sus respectivos casillas una vez resuelto por despacho. 9:20, sin más demoras, les invitamos a que se desvinculen porque la audiencia concluye. Hasta otra oportunidad, señores. Muy buenos días. Conforme, muchas gracias.